Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el profesor Gilbert Doctorow, analista de asuntos internacionales, historiador y también autor. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Bueno, el tema de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania supongo que confunde a mucha gente, porque después de 3 años de boicots diplomáticos totales, ni siquiera queriendo hablar con los rusos, ahora los europeos parecen tener mucha prisa. Recientemente emitieron un ultimátum de un alto el fuego incondicional de 30 días, lo que significaba no discutir ningún acuerdo político antes del alto el fuego. De hecho, no discutir con los rusos en absoluto. Todo esto se comunicó a través de ultimátums y amenazas de sanciones, ya que ninguno de los europeos está realmente levantando el teléfono para hablar con Moscú. ¿Cómo interpretas este reciente, supongo, desastre dentro de, no estoy seguro de si siquiera podemos llamarlo diplomacia, pero ¿cómo entiendes esto? Bueno, lo que están haciendo los europeos es difícil de entender. Vamos a intentar comprenderlo, pero hay que situarlo en un contexto más amplio. Lo que está haciendo Donald Trump también es difícil de entender. Su método para liderar estas negociaciones consiste en crear una niebla total, una confusión total, de modo que todos los numerosos opositores a sus esfuerzos no sepan qué va a pasar después y no puedan oponerse seriamente a lo que él pueda intentar hacer. Al mismo tiempo, esto lleva implícita una fórmula para el fracaso total. Está respaldante a sus 2 enviados, Steve Witkoff y el general Kellogg, que representan cada uno una solución diferente, una solución contradictoria. Witkoff está cerca de la posición rusa y Kellogg está muy cerca de la posición europea, la posición de Zelensky. Es imposible ver cómo esto puede conducir a un acuerdo. También vuelvo al punto de partida de la ilógica básica en uno de los cobeligerantes, es decir, Estados Unidos, que ha estado suministrando armas y financiación a Ucrania durante los últimos 3 años. Y ahora, uno de estos cobeligerantes acaba de presentarse como mediador. No tiene sentido. Por eso estamos en esta situación tan peculiar en la que todos esperan noticias sobre si Putin, Trump y Zelensky estarán o no todos en el mismo lugar en Estambul mañana junto con sus equipos, haciendo algo para lograr la paz. Me resulta muy difícil de entender. Bueno, la propuesta de Kellogg es interesante porque, de nuevo, la principal demanda de los rusos es restaurar la neutralidad de Ucrania. En cambio, él presentó una propuesta en la que los rusos se retirarían, ambos bandos se retirarían 15 kilómetros cada uno, para que puedan enviar tropas de países de la OTAN como observadores, sin considerarse aparentemente participantes en el conflicto, también bajo un alto el fuego incondicional. Así que resulta un poco desconcertante. Es decir, como has dicho, Estados Unidos desempeña el papel de mediador, aunque ha sido, supongo, uno de los principales participantes. Y los europeos van a desempeñar el papel de pacificadores objetivos o neutrales. Realmente no tiene mucho sentido. Entonces, ¿saben que esto está condenado al fracaso? ¿O crees que hay alguna esperanza de que se pueda presionar a los rusos para que acepten este marco? Si tenemos que buscar lógica en medio de esta niebla, la lógica a la que llego es la siguiente. Trump está preparando una situación en la que todas las partes serán testigos de las condiciones imposibles que Zelensky está proponiendo, por las cuales el perdedor en un enfrentamiento militar busca una solución que lo convierta en el vencedor y hace que el ganador en el campo de batalla sea quien reclame la posición del perdedor, pagando reparaciones, sometiéndose a un tribunal de guerra y todo lo demás que ha aparecido en las propuestas de paz ucranianas de los últimos 3 años y en declaraciones recientes de líderes europeos. Así que es un sinsentido básico y fundamental lo que dice Zelensky. Y si Trump quiere ser coherente y lógico,
lo cual es mucho pedir, porque es muy ilógico en muchas de sus acciones, entonces hará lo que corresponde, que es denunciar a Zelensky, decir que es imposible llegar a un acuerdo basado en las posiciones ucranianas, y se lavaría las manos de todo el asunto. Si queremos ser lógicos, y si Trump da el liderazgo a Witkoff y más o menos silencia a Kellogg, si todos ellos se reunieran en la misma sala, o al menos en el mismo edificio, entonces sería lógico que Zelensky se retirara, que abandonara la presidencia y dijera, dejo esto a mis sucesores para que acepten una derrota que yo no aceptaré. Eso sería lógico. Pero para personas que están esnifando cocaína, creo que es demasiado esperar un comportamiento lógico por parte del señor Zelensky. Así que ya veremos. ¿Cuál es la última, digamos, maniobra política de Zelensky? Porque él afirmó, ya sabes, voy a volar a Estambul y quiero reunirme con Putin aquí el jueves. Lo cual, normalmente no le das a un líder extranjero 48 horas para presentarse. Tampoco está claro qué tipo de negociaciones serían esas, o cómo se podrían organizar cuestiones básicas como la seguridad, pero solo se reunirá con Putin. Esto llega después de 3 años diciendo que no hay nada de lo que hablar, que se niega incluso a mantener cualquier negociación. ¿Cómo interpretas esto? ¿Es, supongo, pánico porque las líneas del frente están colapsando rápidamente, o simplemente sabe que estas demandas nunca podrán cumplirse? En otras palabras, está intentando desempeñar el papel de pacificador ante Trump, dado que Trump está obviamente frustrado con que Zelensky se oponga a las negociaciones y la paz. ¿Cómo interpretas las acciones de Zelensky? Porque es muy difícil tomar esto realmente en serio. Creo que todo el escenario que estamos viendo está siendo gestionado por Trump. Creo que le dijo a Zelensky, no tengo que imaginarlo, en sus redes sociales Trump le dijo directamente a Zelensky, preséntate de inmediato. Acepta la invitación de Putin para abrir negociaciones y acéptala de inmediato. Creo que Putin iría a Estambul solo con la condición de que Trump estuviera allí. Y las últimas declaraciones de Trump sugieren lo contrario, que va a ir a Estambul porque Putin está allí. Eso no tiene sentido. Putin nunca mostraría la cara en Estambul sin que Trump estuviera presente. Y la razón de eso es que confía en que Zelensky hará declaraciones tan absolutamente idiotas que los estadounidenses no tendrán más remedio que denunciarlo y abandonarlo. Y por esa razón, Putin irá. Los programas de debate rusos decían anoche que es completamente absurdo hablar de negociaciones directas con Zelensky, que Zelensky no es una fuerza independiente. Depende de sus tutores, como los rusos llaman a sus patrocinadores en el resto de Europa y Estados Unidos. Y las únicas personas con las que se puede negociar son los estadounidenses. Así que si Trump está allí, entonces los estadounidenses están allí, y Putin puede negociar con él, mientras Zelensky probablemente está en la habitación de al lado, furioso. Pero ¿estás seguro? ¿O por qué crees que Trump se está moviendo en esa dirección? Porque al principio, durante su campaña, él estaba totalmente a favor de acabar con la guerra en 24 horas. Pero luego, poco a poco, parece que ha ido adoptando una postura más neoconservadora. Es decir, ha ido convirtiendo la guerra cada vez más en una guerra de Trump. Sí, suministrando armas y manteniendo el apoyo de inteligencia, en lugar de simplemente cortar lazos con Ucrania y marcharse. Durante un tiempo, pareció que eso era lo que iba a hacer, especialmente después de aquel gran fiasco en el despacho oval. ¿Pero crees que Trump sigue buscando una forma de romper la relación con Ucrania? Porque parece que hay cierto optimismo entre los europeos de que pueden volver a involucrar a Estados Unidos en la guerra, pero tú lo ves de otra manera. Bueno, el optimismo, creo, está siendo sembrado, está siendo promovido por Trump para mantenerlos fuera de su camino. Si puedo dar alguna justificación para la confusión que él está difundiendo, es nuevamente para desarmar a sus enemigos,
y evitar que lo ataquen directamente durante el mayor tiempo posible, hasta que se enfrenten a un fait accompli, y entonces tengan que dar marcha atrás y aceptar lo que ha sucedido. Creo que lo que acabas de sugerir es el tema principal de una noticia de portada en el Financial Times de hoy, en la que dicen que Trump hacen referencia a las declaraciones de J.D. Vance a la prensa ayer, que los rusos están excediéndose, están exigiendo demasiado. Y a partir de eso están interpretando que Trump se ha vuelto mucho más comprensivo con la causa de los ucranianos y mucho menos comprensivo con los rusos. De nuevo, esto forma parte de la confusión que él y su séquito están difundiendo por razones tácticas. La pregunta es, ¿en qué momento dejas de confundir al otro bando y empiezas a confundirte a ti mismo? No sé si Trump realmente tiene una solución o si está deambulando y cambiando de opinión día tras día según lo que la última persona le susurra al oído, que es lo que dicen los detractores de Trump. El punto del artículo de hoy en el Financial Times era que entrevistaron a personas que serían los enemigos naturales de todo lo que Trump está emprendiendo. Por ejemplo, el ex embajador McFaul. Y escuchas que hacen declaraciones que simplemente no puedes creer que estés leyendo. McFaul diciendo, bueno, por fin Trump se da cuenta de que los rusos no son amigos de Estados Unidos. Dios mío, después de 3 años de guerra en los que Estados Unidos ha declarado repetidamente que Rusia es un enemigo y ha hecho todo lo posible por destruir el país. Y McFaul dice que Trump recién está descubriendo que los rusos no son amigos. Esto es incomprensible. Es una especie de locura que incluso el Financial Times considere que esto merece ser publicado, porque parece demasiado estúpido para describirlo con palabras. Como he dicho, la táctica básica de negociación del señor Trump es sembrar confusión. ¿Qué puede salir de esta confusión? No lo sabemos. Bueno, si la táctica de Trump es sembrar confusión, ¿pone sus declaraciones más recientes en esa misma categoría? Le hicieron una entrevista y argumentó que Rusia no solo quiere una franja de Ucrania, sino que quiere involucrar a toda Ucrania. Después de todo esto, parece un poco difícil creer que realmente crea eso. Por supuesto, lo acompañó con el argumento de que gracias a su liderazgo, Rusia no lo está haciendo. Supongo que se está presentando como alguien capaz de contener a Rusia. Pero, ¿crees que realmente lo cree? ¿O es de nuevo para mostrar que puede adoptar una postura firme contra Rusia y así impulsar eficazmente su caso político? Me gustaría creer que Trump es un zorro, pero hay momentos, lo admito, en los que no estoy seguro de ello. Este comentario que has citado es típico de las declaraciones ligeramente inverosímiles que hace día tras día, en lo que parecen ser bandazos, de nuevo, para asegurarse de que cada bando crea que él está, o puede estar, de su lado, aunque solo sea para conseguir que le escuchen en el momento adecuado. No, por supuesto que no puede creer que los rusos quieran apoderarse de toda Ucrania. Como he comentado recientemente sobre esto, es, como dices, preparar al público, quien quiera que escuche estos comentarios, para que crean que él ha impedido que los rusos se apoderen de toda Ucrania. Solo están tomando las 4 provincias que ahora ocupan en gran parte, además de Crimea. Así que ha salvado el resto de Ucrania para Ucrania. Puesto en el contexto de todas las declaraciones de la administración Biden, y los demócratas progresistas de hoy todavía creen que Putin quiere tomar los estados bálticos, que quiere tomar Polonia, en ese contexto, si los rusos solo se quedan con 4 provincias en Ucrania, parecería una gran victoria para el mediador, el señor Trump. Pero eso solo es una victoria de niños. No creo que se tenga un adulto si puede tomarse en serio todo este discurso. Supongo que toda la narrativa de que Rusia quiere apoderarse de toda Ucrania
puede servir a dos objetivos diferentes. Uno es la idea de que tenemos que enfrentarnos a los rusos porque buscan territorio o para continuar la guerra. Sin embargo, ese argumento, que Rusia quiere toda Ucrania, como has dicho, también puede servir a otro propósito, que es reclamar la victoria perdiendo solo 4 regiones. Así que, de nuevo, llevo mucho tiempo suponiendo que este es el tipo de narrativa a la que los europeos también empezarán a recurrir, cuando se haga evidente que será necesaria una negociación de paz, o bueno, un acuerdo de paz, uno doloroso, incluso humillante. Al menos podrán apoyarse en la idea de que, bueno, Putin quería llevárselo todo y solo consiguió 4. En otras palabras, ganamos. De nuevo, si se trata de una medida para salvar las apariencias, estoy totalmente a favor, siempre y cuando conduzca a una paz real. Pero, aún así, sigo sin entender cómo están reaccionando ahora los europeos. Todo el concepto de un ultimátum, de nuevo, están ocurriendo desarrollos muy importantes en la línea del frente en este momento. Se están resquebrajando bastante rápido, y mientras esto sucede, los rusos están ejerciendo cada vez más presión a lo largo de toda la línea del frente. ¿Cómo se le plantea un ultimátum al bando que está ganando? Está completamente al revés, ¿no? Puedes hacer eso si tienes la Wehrmacht, cosa que ellos no tienen. Esa es la verdadera naturaleza delirante de su actividad. No tienen la fuerza, han intervenido, han vaciado su arsenal, han enviado todo lo que podían que tuviera alguna utilidad a Ucrania, y ahora amenazan con acción militar o con más sanciones económicas cuando Rusia ya es el país más sancionado del mundo. Esto es solo postureo y nada más. Los rusos saben que no hay realidad detrás de estas amenazas. Solo quieren quedar bien ante su país, como si fueran tipos duros. Y eso es especialmente cierto en el caso del señor Merz, cuya victoria e investidura como canciller fue bastante vacía cuando perdió la primera votación para asumir el poder. Así que no. Estamos en una situación en la que el señor Trump se enfrenta a muchos desafíos graves, tanto internos como externos. Algunos de estos desafíos los ha creado él mismo a través de acciones muy mal concebidas y ejecutadas, como su guerra arancelaria exagerada con China. Así que él mismo se ha impuesto muchos obstáculos que no tenían por qué existir. Dicho esto, también había obstáculos que ya existían antes de su llegada y que siguen presentes. Eso incluye la oposición en Europa de los principales países que hemos mencionado, así como la oposición dentro del Partido Republicano y, por supuesto, de todo el Partido Demócrata. Al parecer, intenta mantener a raya a estos enemigos, haciendo ver que un día se inclinará hacia un lado, como yo desearía, y al día siguiente hacia el otro, como ellos no quieren, y no saben cómo acabará todo, pero tienen la esperanza de que aún pueda cambiar de opinión. Esa parece ser su táctica, pero soy escéptico respecto a que tenga éxito. Parece que está jugando un juego similar en Oriente Medio, por cierto, en el que pasa de ser el mayor apoyo de Israel a casi parecer que quiere avergonzar a Netanyahu. Pero si no se puede lograr la paz ahora, ¿cuánto tiempo crees que puede durar realmente esta guerra? Porque como has dicho, no queda mucho más que enviar. Macron incluso lo mencionó en las noticias, creo que fue ayer, cuando le entrevistaron en la televisión francesa. Dijo, enviamos efectivamente lo que teníamos que enviar. El resto lo necesitamos para nuestra propia seguridad. Así que si ya no hay más armas que enviar, si reconocemos la enorme escasez de personal en el lado ucraniano, y también, como han informado algunos periódicos occidentales, la producción militar rusa no deja de sacar más armamento pesado, pero todo se está enviando a la retaguardia, acumulando una fuerza muy poderosa. Con todas estas señales, seguimos sin querer negociar la paz. Pero ¿dónde terminará esto? ¿Crees que estamos llegando a las etapas finales aquí? Creo que sí lo estamos, pero no por las razones que la mayoría de la gente imaginaría.
No creo que los rusos vayan a ganar la guerra y lograr la capitulación de Ucrania en el campo de batalla, al menos no a corto plazo. A largo plazo, esto puede prolongarse durante mucho tiempo. El final de la guerra llegará antes de que termine el año, y no será por una nueva victoria en el campo de batalla, sino por el colapso político de Ucrania. Cuando el señor Trump dice que detendrá todos los envíos de armas a Ucrania y que no proporcionará ni venderá armas a Europa para su entrega a Ucrania, si tiene el valor y la coherencia lógica para hacerlo, entonces la guerra terminará en cuestión de unos pocos meses. Ese es el final que yo veo, no una gran ofensiva rusa que destruya al ejército ucraniano. Eso es lo que muchos partidarios de Rusia entre nuestros colegas en YouTube están diciendo. No lo creo ni por un minuto. Creo que terminará por el colapso político de Ucrania. ¿Cómo se desarrollaría ese colapso? De nuevo, provocado, por supuesto, por la falta de acceso a armas. Sería una lucha. Se enfrentaría el ejército a Zelensky. Serían los nacionalistas. Se trataría de un levantamiento de la sociedad civil, porque supongo que las líneas divisorias dentro de Ucrania hay bastantes. ¿Cómo crees que se produciría el cambio de régimen si no lo inician directamente los rusos? Creo que los militares lo apartarán. No creo que vaya a haber un golpe de Estado violento. Creo que él tiene suficiente sentido de la realidad como para coger un avión y marcharse cuando vea que está a punto de ser derrocado y asesinado. Pero creo que los militares acabarán actuando. Lo principal que quiero señalar sobre por qué la guerra no terminará rápidamente es que el señor Putin sigue insistiendo en una guerra de desgaste, y eso es un proceso lento. Los ucranianos están poniendo el énfasis en su guerra con drones, que es bastante eficaz. Los rusos también tienen guerra con drones. Son dos países que están utilizando las armas más modernas de forma eficaz, lo que ha cambiado las condiciones del campo de batalla y ha puesto el énfasis en unos pocos jugadores inteligentes, jugadores de videojuegos que se han convertido en operadores de drones, frente a cientos de miles de hombres en el campo. Los rusos ya no pueden desplegar grandes concentraciones de tropas en el campo para arrollar al enemigo. No es factible debido a los riesgos inherentes a los ataques de drones kamikaze. Así que el juego de los números, donde los rusos superan ampliamente en ucranianos, cuyos efectivos están disminuyendo y cuyos mejores combatientes ya han muerto, ese juego de los números ya no es tan relevante como el uso efectivo de drones. Así que la guerra ha cambiado. Y por eso la guerra no se decidirá en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder en Ucrania. Y como has dicho, la fuerza lógica para precipitar este cambio es el ejército. Entonces, si se produce este cambio de régimen y la guerra llega a su fin, ¿qué crees que ocurrirá con la asociación transatlántica que es la OTAN y en general con el papel de Estados Unidos en Europa? Porque hoy en día se argumenta a menudo que una de las razones clave por las que los europeos están en pánico es que si la guerra termina ahora, los estadounidenses, en cierta medida, cumplirán lo que han dicho que harían, que es dar menos prioridad a Europa. ¿Ves que las divisiones se profundicen una vez que termine la guerra? No, yo veo otra cosa. Como acabo de indicar, Donald Trump tiene en su mano la capacidad de lograr la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no en la mesa de negociaciones que está en marcha ahora. Esto es solo la antesala del acuerdo real, que llegará cuando retire todo el apoyo a Ucrania. Estados Unidos también tiene el poder de poner fin al problema de la OTAN y de obligar a sus aliados occidentales a sentarse a negociar con los rusos sobre la revisión de la arquitectura de seguridad del continente. Y eso es muy sencillo. Si el señor Trump hace lo que debe hacer, que es renunciar al acuerdo de Biden con Scholz sobre la instalación de misiles estadounidenses de alcance medio y con capacidad nuclear en Alemania.
Si eso se hace, entonces la defensa de Europa está acabada. Lo lógico sería que él renunciara a eso, tras llegar a un acuerdo con los rusos para que retiren todos sus misiles con cabeza nuclear hasta los Urales. De ese modo dejarían de suponer una amenaza. Recordemos que la guerra comenzó por la percepción de Rusia de que Ucrania estaba siendo utilizada por la OTAN y por Estados Unidos, o que los misiles de alcance medio que pronto se instalarían allí podrían alcanzar Moscú en 5 minutos. Eso era inaceptable para los rusos y les dio motivo para iniciar esta guerra. Ese asunto no se ha abordado. El señor Trump puede abordarlo de la manera que acabo de describir, retirando todos los misiles y todas las armas nucleares de este continente, Europa, incluidas las francesas y británicas. Si eso se hace, los rusos firmarán en la línea punteada mañana mismo y toda la presencia de la OTAN será eliminada. El señor Trump no tiene que abandonar la OTAN. Tiene que eliminar los elementos amenazantes de la OTAN que nos quitan el sueño por las noches. Y eso está en su poder. Así que el señor Trump es una figura central si alguna vez razona lógicamente, lo cual no está garantizado. Mi última pregunta es sobre la situación interna en Rusia, según tu perspectiva, ya que acabas de regresar de San Petersburgo. ¿Cómo explicas el crecimiento económico en Rusia, no solo a nivel estatal, sino en general, incluyendo el aumento del nivel de vida? ¿Cómo tiene sentido esto? Están en medio de una guerra costosa y se han impuesto sanciones, como nunca antes se habían visto en el mundo, por parte de Occidente en su conjunto. Entonces, ¿qué observaste y cómo lo interpretas? Bueno, cuando ves los programas de Vladimir Solovyov con regularidad, ves a cierto miembro de la Duma, es vicepresidente de la Duma, el señor Babakov, que cada semana y cada vez que aparece en el programa, habla de no considerar las horribles tasas de interés del 21% fijadas por el Banco de Rusia, que destruyen el crecimiento económico y demás. Aquí tenemos el meollo de la cuestión, cómo la economía rusa está prosperando, lo cual, sin duda, es así, no solo frente a las sanciones para las que han tenido 8 años de preparación, desde 2014 hasta el presente. Han estado muy ocupados reforzando sus defensas contra este tipo de sanciones, pero también gracias a sus propias acciones para proteger su tipo de cambio, para contener y reducir la inflación, que sería natural cuando muchas fuentes de suministro se agotan debido a las sanciones y a la incapacidad de los productores y fabricantes que mantenían lazos de larga data con Rusia para entregar los productos. Entonces, ¿cómo sobreviven a todo esto? He reflexionado bastante sobre ello y estoy convencido de que la respuesta que voy a darte es muy relevante para la pregunta que planteaste. Es decir, Rusia tiene tanto un enfoque de economía de libre mercado, que es lo que está introduciendo Nabiullina, mantener baja la inflación y apoyar la moneda con tipos de interés más altos, que ahora están en el increíble nivel del 21%. Al mismo tiempo, existe un enfoque estatista, en el que el ministro de Finanzas proporciona subsidios al sistema bancario para otorgar crédito a industrias específicas y a determinados fabricantes favorecidos que producen bienes y servicios considerados esenciales para el crecimiento del país. Es decir, tienes una gestión estatal de la economía mediante la concesión de crédito barato a industrias y fabricantes favorecidos. Eso es lo que permitió a Rusia alcanzar una tasa de crecimiento del 4%, a pesar de unos tipos de interés que deberían haberla llevado a la recesión. Así que existe una gestión muy compleja de la economía, que incluye elementos como el comercio en monedas nacionales en lugar del dólar. Se han establecido diversas disposiciones de liquidación para que los productos de todo el mundo estén disponibles. Lo que he comentado en mis escritos sobre lo que veo en los supermercados, no he profundizado en este aspecto. ¿Cómo consiguen que lleguen esos productos?
No solo logísticamente, eso es lo de menos, sino financieramente. ¿Cómo se paga todo esto? ¿Cómo están recibiendo los proveedores los ingresos debidos por sus exportaciones a Rusia? Veo apio de tallo verde, lechuga iceberg, sandías de una calidad fantástica de Irán en los supermercados y en las tiendas de barrio. El frutero de la esquina tiene estas cosas. Tienen 4 variedades de fresas en la tienda de la esquina, de la región rusa de Kubán, de Azerbaiyán, de Turquía y de Grecia. ¿Cómo lo hacen? Es una gestión fantástica de los pagos en ausencia de SWIFT. Han dominado esto de la manera más profesional. Me gustaría llamar la atención de nuevo sobre un gran tema. El señor Putin ha supervisado desde que llegó al poder, pero especialmente después de 2008, cuando el conflicto con Estados Unidos realmente se intensificó, ha gestionado una reindustrialización de Rusia, que está en pleno auge. Ahora bien, si el señor Trump admira, respeta y diría yo envidia a Vladimir Putin y a Rusia, es porque han logrado una reindustrialización que al señor Trump le gustaría ver en Estados Unidos. Rusia lo ha conseguido gracias a las sanciones, y el señor Trump querría hacerlo mediante aranceles autoimpuestos. La idea es la misma, dificultar o imposibilitar que los proveedores extranjeros priven a los posibles fabricantes y participantes agrícolas nacionales de cultivar o fabricar lo que el país necesita internamente y no importar esos productos. Es un objetivo similar al que persiguen tanto Trump como Putin. Putin ya ha alcanzado ese punto gracias a las sanciones estadounidenses. Y el señor Trump querría llegar a ese punto mediante sanciones autoimpuestas que se llaman aranceles. Recuerdo haberme dado cuenta de eso cuando trabajaba en Moscú desde 2014, de cómo estaban esencialmente blindando su economía contra las sanciones, impulsando la sustitución de importaciones, desarrollando una mayor soberanía tecnológica, protegiendo las cadenas de suministro y adoptando una política fiscal más conservadora para ser menos vulnerables si estas cosas llegaban a suceder. Parece que les ha dado resultado. Gilbert Doctorow, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre lo he apreciado. Es un placer.